Hola, buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy os traigo un vídeo teórico de la sección Más allá de la pesca, dedicado pues, bueno, a las migraciones de los peces según sus migraciones. Entonces, bueno, creo que estos vídeos tratan temas que no están directamente dedicados a la pesca, pero sí relacionados con la pesca, ¿no? Se ven muchos vídeos y tal en internet de cómo pescar, de técnicas, de material, pero muy pocos, sobre todo en los canales de pesca, dedicados a esto, un poco a la biología, a profundizar un poquito en la biología de las especies que nos gusta pescar. Ya que para mí, a nivel personal, es igual de importante entender cómo funciona el pez que saber cómo engañarlo, por decirlo de una manera así muy resumida. Y nada, bueno, como a la mayoría de nosotros los pescadores nos gustan los peces, pues qué mejor manera que conocerlos, ¿no? Así que hoy os traigo este vídeo que va dedicado pues los peces según sus migraciones. Como podéis ver aquí hay mucha cosa, vamos a ir por parte. Lo primero, bueno, en el diagrama, el dibujo, es un río, en su curso alto, nace aquí en las montañas, va bajando y me he focalizado más en la zona del delta, la zona más baja del río. Esto que veis aquí con estos palitos chiquitillos significaría el límite entre la tierra y la costa, ¿no? El mar, o sea, esto sería la costa. Aquí podéis ver estos canales, que significarían las ramificaciones que tiene del río al final de su curso, en el delta, los canales que se forman. Y bueno, también podemos ver aquí algunas islas formadas por el arrastre de sedimentos. Y aquí, pues adherido a este canal de aquí, a este sistema de islas y este canal, he dibujado lo que quiero dibujar aquí, que veáis, es un campo de cultivo de arroz, por ejemplo, como los que hay en el delta del Ebro, con sus canales exteriores, interiores, que están, que desembocan a una rama de estas del propio río. Vale, pues ahora, ya que has hecho un poquito así cómo está esto, el croquis este, vamos a empezar por explicar que los peces, pues en la gran mayoría de las especies, llevan a cabo algún tipo de desplazamiento a lo largo de su vida, ya sea a nivel de reproducción o a nivel nutricional. Empezaremos por los peces que tienen un desplazamiento dentro de una misma masa de agua, es decir, en aguas dulces o en aguas saladas, pero no van de una u otra. Empezaremos por estos, los oceanódromos. Son los peces que realizan migraciones dentro de océanos y mares, pero nunca remontan ríos. Un ejemplo de ellos serían los atunes rojos, por ejemplo. Todo el mundo conoce las migraciones que hacen entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Van y vienen pues persiguiendo los bancos de sardinas, principalmente para comer y también para la reproducción. Otro ejemplo de ellos serían, por ejemplo, las caballas, los jureles, todos estos peces que como pescadores sabemos que hay mejores épocas para pescarlos. ¿Por qué hay mejores épocas? Porque pasan por nuestras costas. Cuando no pescamos caballa quiere decir que no hay caballa, no que no pique, que no hay, porque la caballa es un pez que pica enseguida si lo pescamos bien. Con lo cual, pues son peces que también realizan migraciones de este tipo, de migraciones a nivel nutricional y a nivel de reproducción. Luego pasaríamos a tener los peces que hacen migraciones dentro del mismo río. Serían los potádromos. El prefijo pota del griego, que significa río, de ahí la palabra compuesta. Este lo he representado pues con dos flechas uniéndose, ya que quiere decir pues, bueno, pues que dan vueltas a través del río. Algunos ejemplos de estos peces podrían ser las truchas, ya que cuando es el periodo de reproducción muchas truchas remontan el río a las zonas más altas, hasta donde ellas pueden, para realizar las puestas, ya que las aguas son más frías y más oxigenadas. También es conocido las migraciones que hacen las truchas en los embalses. Muchas veces cuando el hombre genera un ambiente artificial como es un embalse, pues son unos sitios muy buenos para pescar truchas y sobre todo truchas de buen porte. Pero cuando llega la época de reproducción, el invierno, lo que hacen estos peces es remontan los ríos que alimentan el embalse para realizar las puestas. Esto también es una migración que desarrollan los peces. Otro ejemplo serían las carpas, algunos tipos de cipriños, las carpas, los barbos. Estos peces también realizan unas migraciones
las cuales, bueno, pues a nivel de reproducción sobre todo, se concentran en puntos de los sistemas fluviales y ahí llevan a cabo el desove. También, ahora he mencionado la carpa, pero bueno, la carpa también la veremos, es que la carpa es un pez muy todoterreno, como todos sabemos, ¿no? Así que la carpa la meteremos aquí, porque hace este tipo de desplazamiento a nivel reproductivo, pero también la veremos en el siguiente apartado. El siguiente apartado trata sobre los peces que llevan a cabo pues, desplazamientos entre aguas dulces, entre aguas saladas, vamos, que se mueven a su libre albedrío por todas las aguas. Entre ellos encontraríamos primero los anádromos. Aná es un prefijo griego que significa hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Pues son peces que remontan los ríos desde el mar. Suelen vivir en el mar y remontan para el desove. Ejemplo claro, el salmón. El salmón es el ejemplo más visual, ¿no?, que tenemos todos. Incluso gente que no está metida en el mundo de la pesca sabe de sobras que los salmones remontan los ríos para desovar. En este transcurso, el salmón no se alimenta mucho. Sí que se alimenta algo, es factible su pesca, pero no tanto como cuando se encuentra en el océano o en el mar, ya que pues, el salmón va flechado para llevar a cabo la reproducción. Estos peces, pues bueno, pues un ejemplo sería el salmón, como bien he dicho. Muchos peces hacen este tipo de migraciones y luego la hacen a la inversa, pero muchos, como el salmón, cuando llegan a las cumbres ya mueren y no llevan algunos tipos de salmones, no todos, no llevan a cabo la migración al revés, ¿no? En la migración al revés serían los peces catádromos. Son peces pues que van hacia abajo, como bien dice la palabra. Cata es un prefijo griego que significa hacia abajo, que van del río al mar. Un ejemplo de estos peces serían las anguilas, por ejemplo, que a la vez también las anguilas son un poco anádromas, pero bueno, ahora os lo explico. Las anguilas adultas que tenemos en nuestros ríos, en los ríos ibéricos, y bueno, todo lo del Mediterráneo y toda la parte norte de Europa y demás. Bueno, pues llevan a cabo una migración que van desde aquí hasta el mar de los Sargazos, que está pues, por la zona de Centroamérica. Entonces, se cruzan todo el Atlántico, llegan allí, desovan y luego vuelven los alevines y algunos adultos también vuelven. Entonces, ellas parten de aquí, digamos, de la zona del río en que estén, ya sea el Ebro, el Llobregat, el río Besós, hasta donde ellas puedan llegar, el Tajo, Guadalquivir, igual que río, y pues ellas van para abajo, pasan por la zona del delta y tal, y se van. Es una migración que no hay mucha información y es bastante rara, porque son muchísimos kilómetros y hay puntos de la migración donde se les pierde la pista. Se han hecho ensayos, se han hecho experimentos de coger alguna anguila y monitorizarla, no, pero como rastrearla, y hay puntos del viaje donde desaparece la señal del animal y vuelve a aparecer en el mar de los Sargazos. No sabemos qué ruta hacen, pero tienen que tener algún atajo o alguna ruta submarina o alguna historia tienen que hacer. Y bueno, pues como bien decía antes, estas anguilas, al volver, sobre todo los alevines, entran por los ríos y entonces tienen un comportamiento anádromo, ya que van hacia arriba. O sea, la misma especie, fijaros que tiene dos tipos de migraciones. Entonces va hacia arriba y bueno, pues al principio, como todo es sabido, las angulas, las crías de anguila, pues se quedan por la zona del delta y demás, y cuando son un poco más adultas, pues ya remontan el río hasta que les toca reproducirse y vuelven a hacer la migración al revés. Bueno, entonces en grandes rasgos, los catádromos serían las especies de peces que hacen migraciones del río al mar, y los anádromos son los que van del mar hacia el río. Vale, una vez tenemos estos dos conceptos, pasamos a este tercer concepto, que son los peces anfídromos. ¿Vale? Anfídromos quiere decir que están en varios medios, ¿no? Como anfibio, como las ranas, como los sapos, son anfibios, anfibio, que viven en dos zonas, pues anfídromos. Bueno, no lo he explicado antes, lo explico ahora. Dromos es un sufijo del griego que significa carrera, como el canódromo, can perro, dromo, carrera de perros, ¿no? Pues esto quiere decir
carrera entre dos lugares, ¿no? Esto quiere decir carrera hacia abajo y carrera hacia arriba. Todo esto de los nombres viene del griego porque, bueno, es la herencia que tenemos, ¿no? O semántica. Entonces estos peces, que si no me voy, los anfídromos realizan migraciones, les da bastante igual, porque se mueven entre aguas salobres y aguas dulces. Un ejemplo bueno de ellos serían las lisas. Las lisas es conocido que, pues bueno, pues viven en el mar, se meten por los ríos, están por las desembocaduras, si les da la neura suben, bajan, van por donde encuentran más alimento, donde van encontrando algas y microinvertebrados, pues ellos van comiendo. ¿Quién va detrás de las lisas? Las lubinas, las anjovas y los palometones también, y más depredadores. Pero bueno, voy a coger estos tres porque son animales que estamos acostumbrados a ver en vídeos y bueno, pues a pescarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las lubinas, el comportamiento de las lubinas pueden remontar el río no pasando la zona esta salobre, que sería el delta, y remontarlo hasta 70-80 kilómetros de distancia, así que pueden soportar el cambio de salinidad perfectamente. Al igual que las anjovas y los palometones, pero las anjovas y los palometones no son capaces de aguantar tantísimo. Evidentemente que habrán poblaciones, dependiendo de qué ríos, que sí que aguanten y suman y bajen a su libre albedrío, pero no es lo normal que aguanten tanto como por ejemplo la lubina. Y la lubina, bueno, la lubina desova en lo que viene siendo el océano, en el mar, ya que sus huevos son pelágicos, con lo cual tiene que desovar en el mar. Pero bueno, hace el juego este de poder perseguir su alimento por todas las zonas. Y aquí, bueno, he dibujado estos canales para explicar un poquito que estas zonas de aquí es donde los peces anfídromos se suelen mover más, que son zonas salobres, que la salinidad no es la misma que el mar, pero tampoco es agua sin sal como sería la del río. Aquí es donde se desarrolla la mayor vida de estos peces. Y como hemos dicho antes, si recordáis que hemos hablado de la carpa y hemos dicho que es un potádromo, aquí quiero decir que también, depende de qué poblaciones, es bastante anfídroma la carpa, porque se sabe y se conoce que hay muchos ríos que en las desembocaduras hay carpas, y no hay una ni dos, hay poblaciones de carpas. Entonces la carpa podríamos decir que es un poco anfídroma, no del todo, porque la carpa no podría vivir en el mar, no podría vivir aquí, pero sí que puede vivir en unas aguas que tienen una salinidad muy diferente a la que encontraríamos en el curso medio, por ejemplo, del río. Otro pez de este tipo sería el lucio. El lucio que aquí conocemos de embalse, de río, en el norte de Europa se encuentra también o sea, donde es nativo el lucio, donde es salvaje de verdad. No es que no sean salvajes los nuestros, me refiero que son endémicos de la zona, son típicos, son fauna de allí. Se encuentran en los deltas. En los deltas es un buen lugar para encontrar los lucios. Aquí no. ¿Por qué? Pues puede ser por dos motivos. Yo pienso que es por herencia genética, para empezar, porque la herencia genética quiere decir que si la población de lucios que vino aquí a España no estaba acostumbrada a vivir en ese tipo de zonas, entonces ya su descendencia tampoco tiene esa herencia genética, con lo cual no va a vivir en esas zonas, Y la otra cosa es porque nunca hayan llegado a estar en estas zonas, los lucios. Eso yo lo desconozco, pero también podría ser una de las teorías. Es decir, los lucios aquí siempre los hemos tratado de agua dulce, de embalse, de tramos de río medio altos, pero nunca hemos visto lucios, pues por ejemplo, en el delta del Ebro. En el delta del Ebro me refiero en el delta, la zona de Riumar y toda esa zona, por allí nunca hemos visto lucios, al menos yo no tengo constancia de ello. Pero bueno, yo creo que es por este tipo de cosas. Si la población de lucios que hubieran traído aquí, hubiera estado acostumbrada a vivir en aguas salobres, por ejemplo el mar Báltico y toda esta zona, quizás sí ahora tendríamos lucios nosotros en lo que serían las desembocaduras. En las desembocaduras no quiere decir que los lucios se fueran por el mar y entraran a otros ríos, no. Ya que no serían peces anfídromos totalmente, serían peces como la carpa, tendría un poquito de anfídromo, es decir, podría soportar salinidades diferentes. Esto más que nada del lucio me he enrollado un poco, pero es para que veáis que no todo lo que sabemos de los peces, hay más a través de ellos. Es decir, lucio que lo tenemos como un pez depredador de agua dulce, pues que sepáis que también puede vivir, y de hecho lo hace en muchas zonas, en las zonas de los deltas. Y bueno, aquí esto que he dibujado aquí de los arrozales,
Bueno, para representar que por todos estos canales también hay un montón de tipos de peces que son anfídromos, como por ejemplo las lisas, las lubinas, todo lo que hemos hablado antes, también valdría por aquí, ya que si que tenéis una zona de estas sabéis que es bastante buena para estos peces. Y ahora aquí viene el gran dilema biológico de estos animales, y es que cuando, sobre todo los anfídromos, y es que cuando cambia de medio, de agua dulce a agua salada, o de agua salada a agua dulce, cambia la concentración de sal. Y esto aparentemente puede parecer una tontería para nosotros, ya que nosotros nos bañamos en agua dulce, en agua salada y no nos pasa nada. Pero ¿qué pasa con los seres, con los animales y plantas, que viven inmersos en el medio acuático y se ven afectados por estos cambios de salinidad? Bueno, pues esto daría para otro vídeo y se trata de los temas osmóticos. Osmosis. La osmosis, ¿qué quiere decir? La osmosis es un proceso así a grandes rasgos, si me está viendo algún biólogo químico me va a decir que no, pero bueno, a grandes rasgos sería las diferentes concentraciones de sal que hay en el exterior y en el interior de las células. Entonces, mediante procesos de membrana de las células, los cuerpos intentan igualar estas concentraciones. ¿Qué pasa con un animal que viene del río y se mete en el mar? Que como la concentración de sal en el exterior es mayor, sus células van a expulsar todo el agua que tienen, todo el líquido que tienen, para igualar la concentración de sal del exterior, cosa que es imposible de hacer porque nunca van a poder igualar la concentración de sal que hay en el océano, ¿no? Evidentemente. Así que estos peces morirían. Pero estos peces tienen la capacidad de regular la concentración de sal que hay dentro de su organismo, mediante varios sistemas. Mediante sistemas digestivos, mediante sistemas de las fosas nasales, ellos consiguen, mediante unos procesos, que la concentración de sal del agua que entra dentro de su cuerpo, es decir, dentro de su cuerpo no me refiero por la boca y la branquia, sino que entra dentro del cuerpo de los animales, sea equilibrada. Y entonces ellos pues, pueden jugar con este tipo de movimientos a través de las masas de agua. Esto es un avance brutal, por lo cual hay que preservar todos estos ambientes, así sobre todo los de aguas salinas, porque se desarrolla una biodiversidad que tiene unos mecanismos muy específicos y muy valorados a nivel biológico. Y bueno, ya sin enrollarme más, la capacidad esta de regular la salinidad de los organismos, los organismos que pueden hacerlo, se llaman organismos eurialinos, de los dos prefijos euri y al, y euri significa amplio y ali sal, amplia sal, que quiere decir que pueden soportar grandes concentraciones de sal, ¿no? Prefijos del griego como todo lo demás. Y nada, pues eso, que son animales eurialinos. Son capaces de regular la concentración de sal de su cuerpo a razón con la concentración de sal del agua en la cual están en ese momento. Y nada, no me enrollo más, porque si no me lío mucho. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, a ver si hago alguno más así a nivel teórico de otra cosita, o también a nivel de especies en concreto o demás, ya veré cómo voy haciéndolo. Pero bueno, de momento os dejo este, que creo que es bastante interesante, seguramente sea un poco tostón, no salen peces, no salen piezas, no sale de esto, pero bueno, es lo que he dicho al principio. Para mí es muy importante conocer lo que me gusta, porque puedes ser el mejor pescador de bass del mundo, pero si no sabes de la biología del bass, para mí no tiene sentido. Pero bueno, cada uno lo suyo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.